Well, Sharice and I are so excited about the 2020 trip to Israel, the Holy Land Tour. This is going to be the most special trip that we've ever had. When you go on trips like this, it's a form of blessing Israel. It's a form of saying, I'm blessing you, God, and I'm blessing your land, and I'm blessing the people. And when you do that, there's a blessing that comes back spiritually and in every other way. Can't wait to see you. Get on the bus. Let's go. Hello, everybody. I am so excited to announce my newest book, Acres of Diamonds. This book is all about discovering God's given gifts and potential all around you, right where you are. Not way out there somewhere, but right where you are. This is the most important book that I've written so far. I believe this is going to bless marriages. It's going to give young people tremendous direction. It's going to bless pastors and ministers and people with a call and a plan on their life. And here's the point. Have you ever felt like giving up? Have you ever felt like quitting? That's why I wrote this book. Because if you read this book, you'll realize everything I'm believing for is on the other side of not giving up. The book is available in the lobby at all Free Chapel campuses, on Amazon, and everywhere else books are sold. Yo quiero darle la bienvenida a todas las personas a este servicio especial de Domingo de Ramos y nos unimos a ustedes desde nuestra iglesia en California y estamos muy contentos de tener un invitado especial, aunque estamos practicando nuestra distancia social aún cuando alabamos, pero yo sé que ustedes están allá en sus casas. Nunca hemos visto y experimentado un Domingo de Ramos de esta manera, ni siquiera yo lo he soñado en mi vida, haberlo experimentado así. Honestamente siempre es una celebración grande y las personas tienen ese sentimiento, pero hoy en día no va a ser diferente porque podemos adorar desde nuestra casa. Tenemos a Matt Redman, uno de los mejores escritores de alabanzas en el mundo. Y también tenemos y estamos contentos de tener esta voz poderosa en el ministerio a Landy. Apreciamos que estés aquí con nosotros. Desde Orange County, California. Ella trabaja con una organización de jóvenes maravillosa en todo el mundo. Y Matt, estamos contentos de que estés con nosotros. Quinn está con nosotros en el piano. Y estamos conectados al poder del Espíritu Santo. Quinn está en el piano y pertenece a nuestro equipo de alabanza también. A Sean Nera, apreciamos que estés aquí con nosotros liderando la alabanza, ungido, ese regalo que Dios te ha dado. Él es muy bueno en lo que hace, en el ministerio y las canciones que van a escuchar hoy. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a exaltar a Jesús ahí en tu casa y lo vamos a hacer desde nuestra casa para tu casa. No hay nada más que un montón de sillas vacías aquí, pero vamos a crear una silla, un trono, y la Biblia dice que Dios se sienta sobre la alabanza de su pueblo. Y hay una traducción en japonés que habla de esta silla, de este trono, que dice que cuando nosotros alabamos al Señor, creamos un trono donde Dios viene y se sienta en él. Y lo que vamos a hacer a través de nuestra alabanza, y esto es lo que quiero retarte en este día, para que no permitas que la distracción venga y te aleje de la alabanza que tenemos y el mensaje que tenemos en este día. Pero quiero que estén callados lo que puedan y estén quietos ahí en su casa y abran sus corazones para que permitas que estas canciones fluyan en tu corazón, en tu vida, y puedas alabar al Señor ahí desde tu casa. Estamos empezando una serie hoy que se llama Milagros en tu hogar. Y yo te digo que el más grande milagro en el Antiguo y Nuevo Testamento no pasó en una iglesia, pasó en el hogar de las personas. Y Dios nos ha traído nuevamente a nuestras casas para que Él pueda llenar nuestros hogares con su presencia. Matt, estamos contentos de que realmente estés aquí con nosotros. Y tú vives aquí en este condado y estás familiarizado con nuestra iglesia y con nuestras personas. Amamos a tu familia. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás percibiendo a través de todo esto? Realmente yo nunca he visto un tiempo como este. No hay mucho tiempo donde todo el mundo está en la misma página. Todo el mundo se siente
con miedo, con temor. Y recuerdo el 9/11, que todo el mundo estaba en la misma posición. Pero yo lo que te quiero decir, ¿cuál es tu respuesta hacia esto? Muchas cosas pueden pasar a nivel mundial, pero yo amo que hoy vamos a estar aquí alabando y adorando al Señor, y también podemos predicarnos a nosotros mismos. Es poderoso. Y David dijo que tú me rodeabas con canciones de libertad. Y mientras más proclama estas canciones, vamos a rodear a tu familia y tu casa con canciones de libertad. Canciones y cánticos de liberación. Tú puedes ser sano, tú puedes ser fortalecido. Vamos a ver que el temor será vencido y la fe va a triunfar en tu vida y en tu familia. Y va a comenzar en este día, en el Día de Ramos, con canciones de libertad. Yo voy a regresar en un momento y a predicar un mensaje, y después terminaremos con otras canciones. Voy a tocar el saxofón, pero vamos a tener un tiempo hermoso que tú necesitas en tu vida. Necesitas enviar tus peticiones de oración. Tenemos cientos de personas que están orando por ustedes y quieren orar por ustedes porque Dios se preocupa por ti, Dios te ama, y yo siento la presencia del Señor aquí en este lugar y ahí en este lugar donde tú te encuentras. Déjame decirte que no estamos solos, no estamos abandonados, porque nada puede separarnos del amor de Dios. Y ni siquiera un virus puede separarnos de su presencia. Así que vamos a alabar. Matt nos va a dirigir en la presencia del Señor. People of your presence, God. So welcome him with praise today. Invite him in wherever you are today. We're a people of your presence. We are children of your presence, Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, yeah. And you're worthy of every breath we could ever breathe. So live for you, you, oh, live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing the name of Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, yeah. And you're worthy of every breath we could ever breathe. So live for you, for you, for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. So holy, and there is no one like you. There is none beside you. Oh,
foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Yes, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Oh, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will never be shaken, no, no. Everything that can be shaken will be shaken, and the unshakable will remain. Anything that can be shaken will be shaken, and the unshakable will still remain. So Jesus, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, no, we will never be shaken. We're so thankful for your presence, Jesus. We're so grateful that you draw near to us, Jesus. We draw near to you, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders
'Cause day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, we let our worship rise to you, Jesus. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, oh, 'cause you are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. Jesus, and for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, all the glory, all the honor. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. And for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing He's worthy. You are worthy of it all. Here we are, Jesus. You are worthy of it all. And for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, wherever you're at, we just sing this straight to you, Jesus. You're worthy of it all. The Lamb is worthy. You're worthy of it all. And for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Church, during this time, we want to take a moment and say how grateful we are for each and every one of you that partner with us every week by sowing financially into this ministry. America and the nations of the world right now is under severe attack because of COVID-19 virus. But as a church, we've been able, because of your generosity, we have been able to really step up to the plate as the Church of Jesus Christ and begin to bless people and minister to people who are in such need right now. So many churches right now that have experienced such loss. Some churches that are even at risk of having to close their doors. Churches that we know that we're in partnership and that we're in relationship with. We as a ministry have been able to make a commitment and have already begun to distribute the funds, but we've committed to sowing over $200,000 to help these churches that are at risk of closing their doors, keep their doors open, to continue the work that God has called them to do. Also, we've been able to provide, as a church, Free Chapel, right across all of our campuses, over 25,000 meals to those that are elderly, those that are more at risk, and more susceptible to the disease and more vulnerable. We've also partnered with the Red Cross and conducted multiple blood donation drives right across all of our campuses. As a result of these blood donation drives that we've been able to host as a church and partner with the Red Cross, we've been told through the Red Cross that we have saved over 700 lives. Church, this is amazing, and this is all because of your giving. It's your giving that's been able to purchase the buildings that we have to be able to host these drives. I want to encourage you, as you continue to sow and you continue to partner with us, you are a part of making such an incredible difference. We want to say how grateful we are. I also want to encourage you. I know so many of you at this time
are in a season right now of severe loss. Maybe you've lost a job. Maybe financially you're really struggling. Maybe you've even lost a loved one as a result of this crisis. I want to encourage you. Romans 8:28 says that God works all things for the good. I want to encourage you also that in this time it's a time of, we're in a season of lockdown. We're in a season of being isolated. But I want to encourage you, right throughout Scripture, there's this reoccurring theme. Someone pointed this to my attention recently, where God actually isolated people for a period of time. And there's this ongoing theme of, it seems to be a theme of 40. And many theologians are talking about it right now. We know that Jesus spent 40 days in the desert, 40 days of fasting before his ministry began. We know also that Moses, when he fled Egypt and was also in the desert for 40 years. Noah spent 40 days isolated in the ark. You see this reoccurring theme. Theologians are talking about it right now, and the significance of it biblically and how this applies to this period right now that we are in. And you have differing opinions upon it, but I think the ongoing theme is that during this season, God is doing something. That while you may be feeling like you're in a season of lack, while you may have incredible need right now, I want to encourage you, during this period of isolation, God is actually at work. The same way Noah was probably in that boat thinking, what is going on? Are these doors ever going to open? Some of you feel like you're trapped in your living room and you feel like, am I ever going to get my job back? I want to encourage you. The door's going to open and God is doing a mighty, mighty work. While we're waiting, God is working. And I want to stir your heart and encourage you. And I actually want to pray with many of you. I know that so many of you have experienced loss. And I want to just encourage you, and I want to speak the peace of God over you during this time. So would you just let me just pray for you right now. Lord God, I thank you for each one of these people. Lord God, each one of these people that sow every week in a free chapel. I want to lift up right now those that are struggling financially. Lord God, I declare blessing over them. I declare that the promises of God over their life are yes and amen. That your word tells us to be anxious for nothing, but in all things, with prayer and petition, present our requests before God, and the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. I speak that peace over every person. Oh God, I thank you that during this season of quarantine, during this season of lockdown, Lord God, that you are preparing us for a great and mighty work. I declare, Lord God, your hand of protection upon people. I declare a hedge of protection around them. I declare the blood of Jesus, Lord God, that it would guard and guide us during this season. And we declare your peace in your mighty, mighty name. I want to encourage you, church. Let's not lose hope. We have hope through Jesus Christ. God's hand is upon your life. We are so, so grateful for you, and so grateful for each and every one of you that give. And we just want to encourage you during this time. We're going to continue to worship some more before the word comes. But God bless you. We're praying for you. We love you. We'll see you again soon. Praise to the one who gave it all. Name above
at your feet, finding mercy in your eyes. How far from this place we would be, God, without your sacrifice. And great is the grace that would reach across the great divide to bring us life. Oh, glory to God alone, praise to the one who gave it all, name above all names, King Jesus, King Jesus. All glory to God alone, praise to the one who holds the throne, name above all names, King Jesus, King Jesus. Shout on the earth, shout like you know that our King is risen. Shout like you know the kingdom of heaven is here. And shout all you saints, shout like you know that we're in His presence. Shout like you know the King is in residence here. Oh, shout all the earth, shout like you know that our King is risen. And shout like you know the kingdom of heaven is here. And shout all you saints, shout like you know that we're in His presence. Shout like you know the King is in residence here. The King is in residence here. Believe that today. The King is in residence here. Here with us, Jesus. Oh, our King is in residence. You're right in the middle of it all, Jesus. We know your presence, Jesus. So all glory to God alone, praise to the one who gave it all, name above all names, King Jesus, King Jesus. All glory to God alone, praise to the one who holds the throne, name above all names, King Jesus, King Jesus. So far above all names, King Jesus, King Jesus, the name above all names, King Jesus, King Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then
beautiful. Matt, would you sing that verse one more time? And when I think of God's own Son not sparing, sent him to die. And when I think Thank you, Jesus. that God his Son not sparing, he sent him to die, I scarce can take it in. It's too much. That on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Everybody Cada in uno en your su home, casa sing canta it en este right now momento. with a grateful heart. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, Qué grande es Dios. how Qué grande es nuestro Dios. we say, then sings my soul, Canta mi alma my Savior a mi Salvador, mi Dios. How great thou Qué grande eres tú. Qué grande eres tú. Alabemos el nombre de Jesús. Alabémoslo en esta mañana. Te amamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Yo oro por los enfermos. Oro por los afligidos que están sufriendo en este momento. Oro por las ciudades que están entrando en crisis, por los hospitales, los doctores, las enfermeras. Oro por nuestros líderes, nuestro presidente, nuestra nación, que están peleando esta batalla, este virus, el Congreso, Señor. Dios, clamamos a ti, nos humillamos nosotros delante tuyo y reconocemos que tú eres grande, que tú puedes sanarnos, que tú puedes salvar. Dios, pedimos por las naciones del mundo. Clamamos para que sanes la tierra, sanes las personas, las naciones. Tú amas tus personas, tú enviaste a tu Hijo, no para condenar al mundo, no para maldecir al mundo, pero enviaste a Jesús porque tú amaste de tal manera al mundo que entregaste a tu único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Oh, qué promesa tan hermosa es esa. No debemos temer más. No hay nada que me haga temblar en mi vida ni pueda alterar mi vida, porque tengo vida eterna. Y eso significa más en este día para mí, porque con Jesús podemos enfrentar el mañana, podemos enfrentar el futuro, no en temor, pero en fe y en confidencia de que Él está con nosotros. Yo quiero traer tu mensaje en este día y luego regresaremos a una canción al final. Esa canción movió mi interior, toda esta alabanza en este día fue maravillosa. Y no les puedo agradecer lo suficiente por lo que han hecho en esta mañana. Y estoy un poco emocional en este día. Porque yo nunca pensé que iba a extrañar la iglesia tanto. Nunca pensé que extrañaría las reuniones todos juntos como lo extraño en este momento. Nunca lo tomaré en vano nuevamente. No creo que nos acercaremos a un servicio de alabanza nuevamente de la misma manera como antes. Siento que podemos apreciar cómo se siente tal vez en China o estas naciones
que son hostiles al Evangelio, que son radicales al Islam y que no permiten que los cristianos se reúnan para alabar. Y aún así ellos continúan porque tienen iglesia en sus casas. Y hay un milagro viniendo a tu casa. Yo creo que durante esta crisis que se llama COVID-19, hay un milagro que yo voy a empezar a declararlo sobre cada uno de ustedes, de que Dios quiere hacerlo en casas y en las familias, en los apartamentos, en los lugares físicos donde las personas habitan. Y yo quiero en este día, el domingo de Ramos, quiero enseñarles una pequeña lección y no quiero que se olviden de esto porque esto es el inicio de la Semana Santa. Ese es el inicio de la semana donde nosotros recordamos lo que Jesús hizo por ti y por mí, cómo Él entró en la ciudad, en Jerusalén, cuando la gente tiraba las palmas y los mantos y las personas gritaban Hosana, que quiere decir victoria en este momento, victoria en este momento. Y yo quiero mostrarles algo que tal vez nunca lo han visto de esta manera, mientras yo inicio esta serie de mensajes que se llama Milagros en tu hogar. Hay una historia en 2 Samuel capítulo 12 y dice esto en el versículo 3, pero el pobre no tenía más que un solo cordero que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y voy a parar ahí por el tiempo, pero deberían leer la historia, pero voy a avanzar y a resumirlo, porque yo sé que hay un milagro que puede aplicar a tu casa durante la semana de la Pascua, durante la semana donde celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y hoy, en el día de Ramos. En este texto, 2 Samuel, Natán había recibido una asignación de Dios para confrontar a David, porque él había cometido adulterio y había matado el esposo de Betsabé para cubrir lo que había hecho. Y David realmente ya no era el mismo hombre que acostumbraba a ser antes. No era el mismo David del que nosotros leemos, que gastaba horas meditando, alabando, escribiendo canciones, tocando el arpa. Algo había cambiado en su interior. Él era orgulloso ahora. De hecho, la Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 8, que David se había dado un nuevo nombre. Él se había dado un nuevo nombre hacia él. La Biblia así lo dice. Y se había vuelto famoso. Y era tan famoso que le escribían canciones. Las mujeres cantaban canciones de David. Ese nombre era tan popular en ese tiempo que las madres estaban nombrando a sus hijos David. Y le ponían el nombre a sus bebés David. Pero algo había cambiado en su corazón. Ya no era el hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora estaba viviendo en el pecado, en la mentira, en el adulterio, viviendo en el pecado, y pretendía. Y Natán había recibido la asignación de parte de Dios de confrontar a este hombre que se había convertido en muy sanguinario, que había matado a un hombre para cubrir su propio pecado. Así que yo me imagino a Natán mientras se acercaba al palacio del rey, consternado, con temor, porque él sabía que David posiblemente lo podía matar ahí, en ese lugar. Y mientras él pensaba, mientras se acercaba al palacio, puedo ver a Natán
todo lo que él podía estar pensando en ese momento, ¿cómo o de qué manera podría yo decirle a David lo que tengo que decirle? Un hombre que había amado a Dios con todo su corazón, su mente y su alma. ¿Cómo podría yo, si por lo menos hubiera un pequeño parpadeo de lo que era David antes, un hombre apasionado por Dios, pero ahora que es famoso y que es poderoso y que tiene dinero y es rico y tiene un palacio y todo el mundo, todo lo que el mundo le puede ofrecer, pero su corazón está tan frío? Y mientras él se acercaba hacia el palacio, él decía, yo sé lo que voy a hacer cuando esté todo listo. Pero si hay algo que quede del David que acostumbraba a ser, ese hombre que amaba a Dios, ese hombre espiritual, yo le diré una historia acerca de un pastor y de un cordero. Y él entró en el palacio ese día, y David estaba sentado en su trono, y David sabía que él era un profeta de Dios. Y David lo miró, y cuando lo hizo, se sentó en su trono, y Natán le dijo, David, quiero contarte una historia. Y él dijo, ¿qué clase de historia? Él le dijo, es una historia acerca de un cordero. Él pensaba que David todavía tenía algo de ese amor, de ese hombre que era antes, ese pastor que peleaba con el león y los osos para proteger las ovejas de su padre. Y él le dijo, yo quiero decirte una historia, que hace mucho tiempo había un hombre muy rico y un hombre muy pobre, y ellos vivían en la misma ciudad, en el mismo pueblo, y los dos estaban en el mismo lugar, uno en un lugar de la ciudad y el otro estaba en el otro lugar de la ciudad. El hombre rico tenía poder, prestigio, mucho dinero. Ya David empezaba a escuchar la historia. Este hombre rico tenía muchas manadas de ovejas y de vacas, por cientos y cientos. Tenía un hogar muy hermoso y era muy prominente y poderoso en la ciudad. Y tenía todo lo que tú te podrías imaginar. Viviendo en la misma ciudad, en el otro lado de la ciudad, estaba este hombre pobre. Y habían tiempos que su familia se iba a la cama sin comer. No tenían una casa hermosa de lo que se pudieran enorgullecer, pero tenían una pequeña choza donde vivían. Un hombre casado con su esposa y tenían un pequeño hijo y una pequeña hija. No eran conocidos y no eran importantes. Era todo lo opuesto del hombre rico. Pero este hombre pobre solamente tenía una posesión. Tenía un pequeño cordero, una pequeña corderita. Era todo lo que este hombre tenía. Vivían en la misma ciudad, pero era un mundo diferente. Un hombre era rico y poderoso, con poder, con fama, con muchas riquezas, con miles y miles de ovejas. Y una familia pobre, sin importancia, que nadie los conocía, y todo lo que ellos tenían en su casa, la Biblia dice que ellos tenían en su casa, como parte de su familia, un pequeño corderito. Y cuando yo escucho la palabra cordero, no puedo pensar más que en el Cordero de Dios. Jesús es conocido como, en la Escritura es conocido como el Cordero de Dios. Cuando el libro de Génesis se abre, Isaac le pregunta a su papá Abraham en el monte Moriah, el altar que está siendo construido para consumir el sacrificio. Isaac le pregunta a su padre, Padre, ¿dónde está el Cordero? El libro de Génesis abre con la pregunta de ¿dónde está el Cordero? El Nuevo Testamento abre con Juan el Bautista hablando, indicando con su dedo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro del Apocalipsis termina con las multitudes en el cielo que rodean el trono de Dios, el Cordero de Dios, y ellos están cantando en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Digno es el Cordero de Dios, cantan en el cielo. El Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, cuando la Biblia en este libro habla que un burro tendría un pequeño burrito
Y este pequeño burrito tendría que ser consagrado a Dios porque es el primer nacido del animal. Pero si era el primer nacido, la Biblia dice que ellos no traían un cordero por ese primer nacido. Así que tenían que quebrarle el cuello a este pequeño burrito. Pero en el Domingo de Ramos leemos que Jesús, a través de la profecía de Zacarías capítulo 7, dice que Él viene montado en un pequeño burrito. ¿Por qué estaba Él montando en este pequeño burrito? ¿Por qué no en un caballo blanco? Porque Él estaba cumpliendo con lo que decía la profecía del Antiguo Testamento, de que el primer nacido de un burro no era redimido por un cordero. Ellos tenían que romperle el cuello. Y Jesús, el Cordero de Dios, estaba montado sobre este pequeño burrito. Él estaba diciendo: yo soy el Cordero de Dios, y porque soy el Cordero de Dios, tu cuello no tiene que ser roto con el juicio, porque yo lo voy a tomar. Yo lo voy a enterrar en la cruz. Yo voy a tomar tu pecado y lo voy a llevar a la cruz como el Cordero de Dios. El libro de Apocalipsis, lo esencial de este libro es la revelación de Jesucristo, el Cordero de Dios. 27 veces en este libro del Apocalipsis nos revela que Jesús es el Cordero de Dios. El libro del Apocalipsis no es descubrir una nueva revelación del Anticristo, no es para descubrir de los tiempos finales, no es para descubrir algunas profecías, aunque se encuentran ahí, pero eso no tiene que ser el centro del libro. No es el descubrimiento del 666, no es, si es algo importante, el libro del Apocalipsis es la revelación y el descubrimiento de Jesucristo como el Cordero de Dios. 27 veces en este libro del Apocalipsis la Biblia llama a Jesús el Cordero de Dios. Él es el Cordero inmolado, el Cordero al que adoramos. Hay muchas referencias bíblicas en el libro del Apocalipsis como que Él es el Cordero sentado al lado del Padre. Él es el Cordero que abre los sellos del libro. Él es el Cordero de Dios, la salvación de parte de Dios. Mientras las multitudes se paran ante el Cordero, ellos alaban al Señor, le cantan al Cordero de Dios. Hablan de los 12 apóstoles del Cordero en este libro. Se habla del libro de la vida del Cordero, donde las personas y sus nombres estarán escritos en este libro de la vida. Tú no puedes hacer muchas cosas, pero hay algo que tú no puedes hacer en tu casa, que es un cordero en tu casa. Por eso la palabra en el libro de Éxodos, cuando habla acerca de la Pascua, dice que cada casa necesitaba tener un cordero para cada una de estas casas. Tú necesitas tener el cordero para tu casa. Y en esta historia que Natán empezó a contarle a David, él dice que este hombre tenía muchas ovejas, pero este hombre pobre solamente tenía un cordero. Y aquí es donde se pone interesante la historia, porque nos encontramos en esta cuarentena por primera vez en mi vida, y yo estoy seguro que también en tu vida, mientras entramos en Semana Santa, porque esto es lo que dice, que el hombre pobre no tenía todas las cosas que el hombre rico tenía. Pero noten lo que dice en el versículo 3, que él tenía un cordero, y primero, él lo alimentó, lo crió. La palabra criar quiere decir alimentar algo hasta que crece. Así como una madre alimenta a su pequeño bebé, es el cordero que estaba siendo alimentado en su casa. Este cordero no vivía en el patio, no vivía en el campo, vivía en su casa. La Biblia está muy clara acerca de esto. Y ellos alimentaban este pequeño cordero, y el cordero estaba creciendo dentro de su casa, dentro de su familia. La familia crecía con el cordero. Los niños eran familiarizados con el cordero. Este cordero era parte de la familia. Ellos lo alimentaron, lo criaron. Este cordero crecía y crecía en sus casas.
Podría ser que nosotros estamos entrando en la próxima venida de Jesús. Y Dios está diciendo, yo no te quiero a ti en un santuario haciendo algo grande del Cordero. Yo quiero que vuelvas a tu casa con tu familia y quiero que alimentes y que críen ese Cordero en tu hogar. Quiero que críes ese Cordero que es Jesucristo, que se haga más grande en tu casa, en tu hogar, que lo alimentes. Aquel que puede salvarte, aquel que puede traerte libertad, aquel que te puede traer vida y vida eterna. Si alguna vez hubo tiempos como este para alimentar este Cordero y que se haga más grande en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, es este tiempo más grande en la discusión, en la alabanza de nuestras vidas. Que toda tu alabanza dependa solamente de ese Cordero. Porque si no es así, tú estás en problema. Porque si la única vez que tú alabas y oras es solamente cuando vas al templo y a la iglesia, si esa es la única vez que tú solamente das y alabas y adoras es cuando vas a la iglesia, Dios dice que ese día se ha acabado. Y yo quiero que ese día sea en tu casa ahora, que alimentes al Cordero, que crezcas y que críes a ese Cordero en tu casa. Alimentas a tu fe para que puedas vencer al temor. Crecieron juntos en su casa con sus hijos, el Cordero y su familia. Y eso no es precioso, eso realmente toca mi corazón estudiando esto durante esta semana. Porque yo quiero que notes que la Biblia dice que este Cordero comía en su mesa. Este Cordero comía en la mesa del hombre pobre. Él no era una mascota. No era un animal que con el que podías tener una relación distante, que realmente no estaba conectado a la familia. Este Cordero no estaba allá afuera en el campo. La Biblia dice que este Cordero no era una mascota. Y muchas veces así queremos tratar a Jesús cuando vamos a la iglesia, como una mascota. Y tener un Cordero como una mascota, y cuando terminaba la iglesia, el servicio, podernos ir a hacer las cosas que queríamos. Pero esto no es una relación. Esta es la relación del Cordero en el hogar, que la Biblia dice, el Cordero comía a la mesa de estas personas. Yo realmente no comparto mucho la idea de que animales coman de mi mesa. Yo siempre he tenido perros. Desde que yo era niño, cuando yo era niño, teníamos ponis, teníamos caballos, teníamos perros. Nunca tuvimos un gato, pero una de las cosas más locas que alguna vez me sucedieron en cuanto a las familias que tienen muchos animales en sus casas, y cada vez que estudio esto viene a mi mente, dice que el Cordero comía de su mesa y que tomaba de su vaso. No era como si tuviera el Cordero apartado en un lado de la casa. No, este Cordero estaba sentado en la mesa con ellos. Es una hermosa foto de la comunión. Porque Jesús dijo, esta es mi copa, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Y el Cordero estaban teniendo común unión entre unos con otros. Porque no era una mascota apartada, pero él estaba viviendo dentro de la casa y comía con ellos y bebía de su vaso y lo criaban. Y yo nunca olvidaré uno de los pastores que estaba aquí en Free Chapel con nosotros, pero él ahora tiene su propia iglesia y pastorea su propio rebaño. Y un día él me llamó y me dijo, Jenson, ¿podría venir aquí a Savannah, Georgia y a predicar en mi iglesia? Y él estaba iniciando su propia iglesia y yo quería bendecirlo porque era una persona que yo quería mucho. Yo fui allá a Savannah a predicar. Y cuando yo llegué allá, y este amigo mío me decía Jen, y me dijo ese día, hay una pareja, hay una familia aquí en la iglesia que son muy preciosas, y me dijo, ellos quieren comer contigo, ellos quieren invitarte a comer a su casa, y yo me encargaré de todos los arreglos, todavía tenemos mucho tiempo antes del servicio, pero yo le dije,
a mí no me gusta pues realmente comer con personas que no conozco, pero él dijo, no interesa, yo tengo todo listo, va a estar todo bien. Así que fuimos a la casa de esta pareja de la iglesia, muy preciosa, es una historia muy real. Y este hombre el hombre de la casa tenía un suéter, un jacket muy nuevo, una chamarra muy nueva de Nike. Y cuando nosotros abrimos la puerta, cuando ellos abrieron la puerta para que nosotros entráramos, era como un zoológico. Yo nunca había visto tantos animales en un lugar. Perros, no solamente uno, tenían muchos perros que venían corriendo, gatos corrían, pájaros en las jaulas. Nosotros entramos a esta casa y yo nunca había visto tantos animales y nos sentamos en la mesa. Y habían gatos que estaban caminando alrededor de mis piernas bajo la mesa y habían perros y animales en toda la casa. Y había un hámster y nunca se me olvidará detrás de la mesa donde yo estaba sentado. Sentía como si mi cabeza estuviera tocando la jaula del hámster. Y mientras nosotros comíamos, este hámster empezaba a correr en su pequeña rueda. Y él corría y corría y corría y corría en su pequeña rueda. Y los gatos caminaban entre todos nosotros y los perros también. Y este hámster parecía como un ratón muy grande para mí. Y yo tenía un estómago muy débil. Yo tengo un estómago muy, muy débil. Y yo realmente no me siento muy bien en lugares así. Y yo solamente oraba, Señor, ayúdame. Y uno de esos gatos saltó desde el piso y saltó a las piernas del hombre de la casa, del dueño de la casa, de este señor, y empezó a comer y a lamer la comida del plato del dueño de la casa. Y yo puse mi tenedor en la mesa y realmente lloré, pero realmente no tenía fe en mi propia oración. Pero yo pensaba como quería poner mis manos alrededor del cuello de este hombre. Pero realmente lo que pasó después de esto, después de que este gato que había saltado en las piernas del hombre tenía problemas de estómago. Y este hombre tenía su saco, tenía su jacket nuevo puesto. Y este gato tenía un problema de diarrea. Y después de haber comido el plato de este hombre, este gato hizo diarrea encima de su chaqueta nueva, de su chamarra nueva, encima de su traje nuevo. Y nosotros empezamos a pensar, y yo miraba a este hombre y era lo más horrible que había podido pasar y olía muy feo. Y yo lo miré a él y yo empecé a gaguear. Empezaba a gaguear y yo le dije, no me siento bien, lo siento mucho. Y yo le dije a mi amigo, voy a esperar en el carro. Y yo realmente fui muy amable cuando salí de la casa. Y realmente, soy honesto, yo estuve a punto de vomitarme en ese lugar. Pero cuando salimos de ese lugar empezamos a reírnos de lo que había pasado. Pero esto me acuerda de lo que estoy hablando, porque el cordero comía de la mesa, ahí tomaba del mismo vaso. Yo estaba muy, muy concernado con esta familia, porque la Biblia dice que este cordero tomaba del vaso. Comunión con el cordero. La Biblia dice que este cordero dormía en el mismo lecho que todos ellos dormían, en el regazo de este hombre. Ellos podían escuchar el latido del corazón de este cordero, porque estaba muy cerca de ellos, y lo consideraba como uno de sus hijos. Mientras yo leía esto, yo pensaba en esta historia. Tú tienes a un hombre que tiene miles de ovejas y contrataba a pastores para que la cuidaran. Y David era un pastor, pero ya no tenía tiempo, ya era muy importante. Pero esta es la familia de un hombre que decía, yo no le puedo dar a mis hijos la ropa que todo el mundo tiene, yo no le puedo dar la casa que ellos quieren, pero hay una cosa que yo le puedo dar a mi familia.
yo le puedo dar este cordero, yo le puedo dar una relación, una conexión con este cordero. Si yo no les puedo dar nada más, lo único que yo les puedo dar a mi familia, yo los puedo criar en una atmósfera donde el cordero sea lo esencial, donde el cordero sea parte de la familia, donde el cordero sea la cabeza del hogar, que esté en cada comida, que esté en cada conversación, que Él sea la roca de nuestras vidas. Y la Biblia dice que el hombre rico recibió a un extranjero, a una persona que viajaba, y en vez de tomar una de sus ovejas o una de sus vacas, y esta es la historia que Natán le estaba contando a David, y él le decía, este hombre en vez de tomar una de sus ovejas, la tomara y la matara para darle comer a este viajero, este hombre rico fue y tomó el cordero que le pertenecía al hombre pobre y mató a este cordero para alimentar a este extranjero. Y lo preparó y se lo dio a este viajero para que se le alimentara. Y David estaba muy enojado. Y David dijo, ¿quién es este hombre? Él pagará por lo que ha hecho, 4 veces lo que ha hecho, lo que le hizo a este hombre pobre que solamente tenía un pequeño cordero, por lo que le hizo a su familia. Y ¿sabes lo que la Biblia dice? Que el profeta, apuntando a David, le dijo, David, tú eres ese hombre. Y le dijo, el juicio del Señor ha llegado a ti. Porque él dijo, 4 veces vas a perder, y David perdió 4 de sus hijos, a Absalón, incluso al hijo con el cual esta mujer Betsabé estaba embarazada. Y perdió 4 de sus hijos, murieron, incluido este bebé que no había cuando nació. Y él cayó sobre su rostro y se arrepintió, y ahí fue cuando él escribió el Salmo 51, lávame, Señor, lávame. Y de cierta manera él volvió nuevamente al Señor y se arrepintió. Y el Salmo 23 fue escrito después de que él cayó de esta manera. Él escribió sus mejores salmos después de la caída, después de que él había fallado. Y las cosas que el Señor me habló a mi corazón fue que retar a cada uno de ustedes que me ven en su casa, de retar a cada uno de Free Chapel, de que no tengan una relación casual con el Cordero de Dios. En estos tiempos tan serios que estamos teniendo, necesitamos en nuestros hogares alimentar a ese Cordero. Necesitamos que Él coma de nuestra mesa, que tome de nuestro vaso, de la copa del pacto, para que pueda curar la enfermedad. Porque esa casa tiene al Cordero de Dios sobre ellos. Y en cuanto a la Pascua, tal vez nunca has visto esto, yo quiero que escuchen. Voy a predicar por 3 minutos más, pero quiero que escuchen porque es lo más importante del sermón. En Éxodo 12, versículo 3. Dice que cada casa debería tomar un cordero por cada casa. Tú me escuchas, padre, tú me escuchas, madre, ahí donde estás. Me escuchas, adolescente. ¿Me escuchas? Cada casa debe tener un cordero. Y escucha lo que dice el versículo 6. Pero muchas personas no identifican esto. Y dice que ustedes deben mantener este cordero en sus casas por 4 días. Quiere decir que este cordero debe vivir en sus corderos. No solamente para la Pascua, matarlo para la Pascua de manera inconsciente para que lo puedan consumir el día de la Pascua y poner la sangre sobre sus puertas. Pero él dice, pero antes de que ustedes maten a este cordero, yo les ordeno que cada casa debe tener un cordero. Y esto se refiere a medianoche, porque a la medianoche dice la Biblia que el ángel de la muerte iba a pasar. Y esto es un tipo como la venida del Señor. Y dice que lo más central
en la medianoche es que debe haber un cordero en esta casa. Y el cordero debe ser guardado en la casa por 4 días porque él quería. No podía estar fuera en el patio, no podía estar fuera de la casa. Dios les ordenaba que el cordero tenía que estar en cada casa, uno por cada familia. Y él quería que cada uno tuviera un cordero, porque él quería que ellos se conectaran a este cordero, que para cuando sacrificaran a este cordero, que esa sangre fuera preciosa. No solamente la sangre del cordero, pero la sangre preciosa de ese cordero. Y que por 4 días, 24 horas al día, ellos estuvieran con ese cordero, que olieran como el cordero, que abrazaran a este cordero, que jugaran con este cordero, que lo alimentaran y que lo criaran, que se conectaran a este cordero en cada una de sus casas. Dios, haz eso en nuestras casas, en nuestras familias. Haz eso con mis hijos y con mis nietos, con mi familia, por favor, te lo pedimos. Que nosotros nos conectemos muy fuerte a este cordero. No a uno de esos miles allá afuera, pero que este cordero sea el centro de nuestra familia, Señor. Que cuando nosotros pongamos esa sangre sobre la puerta de nuestra casa y nos sentemos a comernos esa comida, Él esté en nuestra mesa con nosotros. Que tú no te comas esta comida de comunión a la ligera, sino que recapacites en el lugar donde te encuentras, porque un ángel viene a través, pero la sangre del cordero está sobre nosotros. Y nos alimentemos de este cordero. Mi familia ha sido liberada de la cautividad. Y yo le hablo a Satanás y de todos sus ataques, que por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio somos salvos. Y yo le digo a ustedes en este día que si algún día hubo un tiempo para que cada casa necesitara un cordero en sus casas, está a punto de suceder. Y nosotros vamos a terminar en un momento en alabanza, pero yo siento en mi corazón que Dios está hablando, diciendo que simplemente no puedes pasar por esta Pascua como si nada, pero mientras tú entras en esta Semana Santa, yo quiero que te conectes completamente a ese cordero, que busques a Jesús, el cordero de Dios. En cada casa debe de haber un cordero para cada casa. En la familia Franklin debe haber un cordero. En cada casa debe haber un cordero. En tu casa debe tener un cordero. Tú tienes a Jesús ahí donde tú estás. ¿Te podrías arrodillar en humildad hacia el Señor? ¿Podrías agachar tu cabeza en humildad delante del Cordero del Señor? Junta a toda tu familia ahí en el lugar donde te encuentras e invita al Cordero de Dios a que entre en tu familia, en tu hogar. Nuevamente quiero que todos los adolescentes digan que yo quiero conocer al Cordero de Dios. Yo no quiero perder esa conexión con Jesús. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero que Él sea mi vida. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Ora esta oración ahí donde tú estás. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador. Todo el mundo allá afuera, en todo el mundo, donde quiera que estés viendo este video, esta prédica, di: Señor, límpiame. Cordero de Dios, cubre mi casa con tu sangre. Cordero de Dios, cubre mis hijos, mis nietos. Cordero de Dios, yo aplico la sangre de Jesús sobre mi casa. Permitamos que este cordero crezca y crezca en nuestro hogar. Que el poder sanador de este cordero nos mantenga vivos. Y que fluya en los hospitales y que cubra a los doctores y a las enfermeras en todo el mundo, a las personas que están sufriendo y que mueren.
los cubrimos con la sangre de Jesús. En tiempos de desastre y de plaga, nos cubrimos con la sangre de Jesús. Yo clamo la sangre de Jesús y la sangre del Cordero. Escucha nuestro clamor, Señor. Yo te reto ahí donde estás, como si estuvieras en la iglesia, con todos los miembros de tu familia, que empiecen a orar unos por otros. Que proclamen el nombre de cada uno de tus familiares, porque cada uno de ellos representan una familia, un hogar. Empiecen a clamar por la sangre del Cordero. Simplemente dilo, yo clamo la sangre del Cordero sobre mi familia, sobre mi nación, sobre el mundo, porque hay poder en la sangre del Cordero. Y si tú tienes alguna petición de oración, tenemos un equipo listo para orar por ti. Nosotros practicamos la distancia social en este momento, pero no hay distancia en la oración. No hay ninguna barrera geográfica. No hay lugares, no hay cuartos que puedan ser sellados y que la oración no pueda penetrar a ese lugar. Vamos a orar por ti. Y no tengas temor. Yo lo digo a cada uno de ustedes, no tengan temor, porque este es el tiempo de aplicar la sangre del Cordero. Y que tú recibas el Cordero en tu casa. Yo soy muy agradecido porque yo tengo la sangre del Cordero en mi vida. Yo voy a tener este saxofón. Y voy a pedirle a Matt que nos lidere en alabanza. Y ahí donde tú estás, te alabamos, Jesús. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be saved when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind, so kind. Oh, Your goodness I will keep on singing.
time has come. But still my soul will sing your praise. Unending, I will 10,000 years and forevermore. We'll worship you forevermore. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name forever. God, I worship Your holy name. It's gonna be forever. Yes, I worship Your holy name. Yeah. For You're worthy of it all. You're worthy of it all. Jesus, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Jesus, and for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Lamb of God who takes away the sin. You're worthy of it all. Lamb of God who takes away our shame. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. And You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things, and to You are all things. Yes, You deserve the glory. Jesus, Lamb of God, from You are all things, and to You are all things, and You deserve the glory. El Señor está aquí y está ahí en tu casa. Hay un milagro en tu hogar. Te vamos a bendecir en esta mañana. Dedicamos tu casa como terreno sagrado. Consagramos tu casa como un lugar donde habita el Señor. Tu familia está con el Cordero de Dios, porque el sanador está ahí, el libertador está ahí. El que guarda sus promesas está ahí en su lugar, en tu casa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el Señor bendiga tu generación y 1000 generaciones después de ti. En el nombre poderoso de Jesús. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Oh, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. And may His praise
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you. Sing amen. And amen. And amen. And amen. Hallelujah to Jesus. And amen. And we behold the Lamb. Jesus, we take you at your word. We just say we're so grateful for the word of God. We respond to you in our homes right now. We say, we will behold the Lamb. Behold the Lamb of God. And we behold the Lamb of God, who's taken the sin of the world. And we behold the Lamb of God, who has taken the sin of the world. Just where you're at, let's sing this out together. We behold the Lamb of God, who has taken the sin of the world. Hallelujah. We behold the Lamb of God, who has taken the sin of the world. La presencia del Señor es tan real en este lugar y Él está ahí donde tú estás. Gracias por unirte a nosotros en este día. Gracias por esta maravillosa alabanza. Yo sé que tú sientes la presencia del Señor. Te amamos, oramos por ti, creemos contigo y si tú tienes alguna necesidad, déjanos saber. Estamos haciendo todas las llamadas posibles, alcanzando a todas las personas. Ámense los unos a los otros y cuidémonos los unos a los otros. Y que el Señor te bendiga. Así que nos vemos el próximo domingo aquí en este mismo lugar. Voy a estar predicando desde mi casa con toda mi familia para el día de resurrección. Voy a predicar un mensaje muy hermoso. Así que invita a tu familia. Déjale saber a tus amigos y déjalos que ellos también se puedan unir a esta bendición. Dios los bendiga. Miran a Jesús porque Él es por ti y Él pelea por ti y te va a cuidar. Dios los bendiga.